Qué gustazo, Marita, ¿todo bien? Excelente. Creciendo día a día. Bueno, Andrés Felipe Muñoz Franco es una persona sensible. Andrés es noble, o eso cree mi familia y yo. Andrés es una persona muy comprometida, le gustan los retos, le gusta siempre estar aprendiendo, y el papel que más me gusta en la vida es ser papá y esposo. En realidad es de la carrera que más orgullo tengo y la que más disfruto hacer, y la que espero que dure mucho tiempo. Andrés, como vos sabes, yo tuve una hija con parálisis cerebral y resulta que en 2018 surge una posibilidad para ella, un tratamiento que prometía mejorar su calidad de vida. Y cuando yo encuentro eso, pues con mi familia decimos hay que hacérselo, porque teníamos la firme convicción de que ese tratamiento iba a ayudar a Julieta. Empezamos una campaña tesísima para poder hacerlo, necesitábamos 120 millones de pesos y hacemos 3 eventos con la ayuda del fútbol, del deporte, que nos ayudan. Había un afán y es que había que hacérselo antes de que ella cumpliera los 5 años, porque el tema de su cerebro era más adaptable a los cambios. Resulta que hacemos los 3 eventos y el 27 de diciembre del 2018 reunimos los 122 millones de pesos que necesitábamos. Pero el 31 de diciembre Julietica fallece y nosotros decíamos, Dios mío, o sea, tenemos ya el dinero que necesitábamos y estábamos convencidos que esto le iba a ayudar a ella. ¿Cómo es que ya no la tenemos? Luego, con el tiempo, nos daríamos cuenta que la convicción para conseguir ese dinero se iba a ver reflejado en muchos otros niños que conocimos durante el proceso. Y entendimos que la convicción para recogerla sencillamente porque su propósito o el propósito de Julieta era poder ayudar a alguien más. Para vos, ¿qué es la convicción? La convicción, Andrés, es algo que se te mete en la cabeza y te motiva todos los días a luchar por ese objetivo, por esa meta, por esos valores que para cada uno son importantes. Yo pienso que una vida sin convicción es una vida perdida, es una vida que no tiene propósito y que necesita mucho trabajo para encontrar esa vocación a lo que venimos a hacer. La convicción, en realidad, durante toda mi carrera deportiva, fue algo que me llenaba de ilusión todos los días. El ir a entrenar lo disfrutaba mucho, el ir a competir, el respeto por el rival también era muy importante. Pero te quiero contar cuando me di cuenta que la convicción era importante en mi vida, o cuando empecé a entender la convicción. Yo empiezo a patinar a los 13 años. En realidad, para el deporte de alto rendimiento es una edad tardía. O sea, es tarde empezar a los 13 años un deporte de alto rendimiento. Pero desde el día 1, la convicción que yo tuve, sin saber cómo se lograba o qué tenía que hacer o dónde tenía que ir, no sabía absolutamente nada del deporte, solamente que me enamoré desde el día 1, era ser campeón del mundo. Desde el día 1 yo sabía, mi convicción era lograr ser campeón del mundo. Y eso se convirtió toda mi vida en torno a eso. Entonces, lo que comía, cuánto dormía, a dónde iba, a dónde no iba. Entonces, se vuelve realmente en un libreto y en algo que si no te lo apropias,
en realidad vas a tener las respuestas de por qué no lo lograste. Qué chimbo escuchar eso, mi pana. Vea, me tiene en Medellín, usted es caleño, Sí. pero estamos en la eterna primavera. ¿Qué me lo trajo a Medellín? Mi esposa. Mi esposa, el amor, las ganas de sentirme amado, valorado, de muchas cosas que se van construyendo a lo largo de una relación. Medellín siempre ha sido una ciudad que me ha gustado, que me encantan los paisajes, el clima, las personas, la ciudad. Es una ciudad muy linda, pero en realidad Medellín tiene nombre propio y es Vanessa Molina. ¿Cómo era Andrés niño? ¿Qué tan tremendo era Andrés niño? Andrés no era tremendo, de verdad, cero problemático, era un niño muy introvertido. Inclusive de chiquito pensaba que no tenía amigos, o sea, me sentía muy solo. Obviamente siempre con mi familia, pero yo sí tenía gente, sí tenía amigos, pero no sé por qué yo me sentía tan solo como en el mundo, como en la vida social. No sé, la verdad no sé qué pasaba dentro de mí. Seguramente necesitaba como esa convicción de querer lograr algo más o de querer demostrar cuáles eran mis capacidades y eso me llevó al patinaje. Para tus papás, de pronto uno a esa edad decir, no, es que yo como que voy a querer ser deportista, ¿fue fácil o fue difícil al principio? Porque la mayoría de los papás se sueñan con que uno sea médico, abogado. Yo creo que ellos no lo vieron venir y yo creo que yo tampoco, porque al empezar con 13 años era muy complejo lograr una carrera deportiva que lograra resultados necesarios para avanzar el tema de la selección Colombia y todo el tema pues de patrocinios y todo eso. Entonces yo creo que ninguno lo vio venir y cuando nos dimos cuenta ya estamos estrellados con títulos mundiales, con apoyos. Venga, que está como en la pista, está yendo muy rápido, mijo. Es que conozco tu historia y me parece muy áspera porque los que hemos tenido muchos hermanos, Sí. conocemos el concepto de la heredabilidad de las cosas. Sí. Vos sos el mayor, pero vos entras al patinaje porque Ana María un día quiere cambiar los patines y como que quedaron esos ahí y te dice, tenga, ¿por qué se los puso? Pues no sé, porque me insistía demasiado. O sea, ella y mi mamá eran todo el tiempo como anda a patinar, anda a patinar, anda a patinar. Y no me gustaba, porque aparte de eso, lo sentía como un castigo, porque era dejar de hacer lo que yo quería, que era jugar en la calle, pues con mis amigos, o ver televisión. Entonces todo el tiempo me querían castigar como vaya a la pista. Y yo, obviamente... Pero vos ibas a acompañar a Ana María nomás. Llegué a ir a acompañar y ahí era cuando no me gustaba, porque en ese momento me parecía como un deporte sin sentido, de tener que darle vueltas a un circuito y no pasaba nada. Pues era lo que yo veía desde la gradería con 13 años. Un día me canso de decir que no y les digo, listo, vamos pues, vamos a patinar. Ella cambia los patines porque cambiaba de categoría ya entraba como a la parte de especialización de carreras, entonces ya dejaba los patines de escuelita. Yo empecé con esos patines de mi hermana prestados y pasó algo increíble que te conté. O sea, desde el día 1 que yo empecé la pista de patinaje, yo lo único que quería era ir muy rápido, ir más rápido, ganarle a todo el mundo y ser campeón mundial. Fue un miércoles, 7:15 de la noche, en la pista de la Liga de Cali. Me puse los patines con muchísima pena porque al nivel que yo entraba, que era el nivel 1 de patinaje, eran puros niños de 7, 6 años. O sea, yo era un enorme al lado de esos chiquiticos, aprendiendo también a patinar. Entonces, la verdad, sentía mucha pena. Pero cuando ya entré un poquito en confianza, y me acuerdo que la profesora, porque fue una mujer, la profesora en ese momento, hizo una actividad como de unos conos, como de una carrera, como de ir allá a traer unos conos. Yo me metí tanto en el cuento que yo empecé fue como a patinar súper rápido, a correr y a ganar como la actividad. Obviamente estaba compitiendo una ventaja contra los niños, pero yo no me acordaba de eso, solamente me emocioné por el tema de la velocidad
Y ese día yo dije, esto me encanta. O sea, esta velocidad, la adrenalina, yo quiero ser campeón mundial. Ahí hallaste la convicción, ese Ahí, mismo día. Ese fue el día de la convicción de lo que iba a determinar el resto de mi vida. Vení, te pregunto. Dijiste que te sentiste incómodo por los patines, porque ibas a competir con unos, a entrenar pues con unos más chiquis. La parte como del machismo, de la hombría, por el tema del patinaje, que la licra y todo el cuento, ¿te pegó en algún momento? ¿Era el deporte de tu hermana? Yo creo que en algunos momentos sí, pero estaba tan seguro de lo que estaba haciendo y de lo que quería lograr que poco me importaba. Y más, pasaba en realidad, era más un poco en el colegio, cuando algunos niños pues pasados de listos empiezan a como hacer chistes o burlarse de las cosas que uno hace. Y yo pienso que eso demuestra un poco más de debilidad, porque ellos no son capaces de hacer ciertas cosas o de atreverse a probar algo diferente, que la verdad yo lo hacía con total naturalidad y en la pista obviamente estaba mi ambiente, entonces todo el mundo con licra, entonces eso era súper normal. Entonces sí medio se sentía, pero yo pienso que tantos triunfos y tantos logros fueron callando muchas bocas. Sí, por supuesto que sí. Andrés, ¿cómo empezaste tu proceso? ¿En qué momento te das cuenta que sos muy bueno? ¿Quién te empieza a mirar? ¿Cómo nace la leyenda? Bueno, yo empiezo a hacer mi proceso de escuela. Hay un entrenador que primero se da cuenta como que yo puedo ser muy bueno. Le decíamos Robertico. Entonces él empieza como a animarme, como métale, como a explicarme ciertas cosas de la técnica, yo aún estando en escuela. Pero el entrenador determinante en mi carrera deportiva se llama Manuel Espeleta. Él... Es el que te avanza, ¿no? O sea, él ve algo que nadie más veía. O sea, tus 13 años. A mis 13 años él veía un potencial enorme. Y era muy raro porque él estaba acostumbrado a entrenar deportistas muy formados y muy campeones. O sea, era el entrenador de Diego Rosero, de Brigitte Méndez, de Angélica Donés, o sea, de campeones, recampeones, y ya pues, gente muy madura pues, en el deporte. No sé en qué momento él me ve patinar, porque ni siquiera estábamos en el mismo horario, porque la liga, el grupo de él de liga, entrenaba a las 4:30 y yo empecé a entrenar a las 7 de la noche con la escuela. No sé cuándo me vio. El caso fue que yo sin saber, él habla con el director de la escuela, que se llama Ricardo Molina, que era el entrenador de mi hermana, y le dice que si no me pasan ya a liga, no van a poder explotar mi talento y va a ser muy difícil, cuando haga todos los niveles de escuela, poder llegar a un evento nacional. Andrés, vos me dijiste que Espeleta, el man, vio algo que nadie más vio. ¿Vos lo habías visto? O sea, vos... Porque me dijiste cuando te pusiste los patines ya tenías como la convicción de que querías ser campeón mundial, pero a lo mejor todavía no sabías cómo lo ibas a hacer. Cuando él lo vio, ¿vos lo viste? No, nada, cero, nada. O sea, yo nunca me imaginé estar en un mundial o en un podio. O sea, en realidad, no. O sea, yo sabía que lo quería lograr. No sabía cómo lo iba a hacer y tampoco sabía si era posible. O sea, uno a veces tiene muchos sueños que desafortunadamente no se pueden lograr. Pero él lo vio, yo no lo conocía, yo no sabía quién era Manuel, yo no sabía quién era él. Habla con Ricardo, por esa época eran los exámenes de especialización a liga, mi hermana hace ese examen, ella lo pasa, y cuando publican la lista de quiénes pasan y quiénes no pasan de nivel a liga, ahí estaba, de último en la lista mi nombre, sin examen, sin niveles, sin nada. Con un talento que alguien había visto, yo no me lo creía tanto y no patinaba muy bien.
No patinabas muy No bien. patinaba. ¿Y entonces qué vio Espeleta? No sé, ¿Y nunca lo hablaste con él? sí. Él lo primero que me dice son las ganas, algo que tenía yo como en la mirada, como el tema de la ilusión, como el tema de salir adelante, la convicción y una velocidad que de pronto él creía que era necesaria, como una habilidad en el tema de los patines. Una cosa es habilidad, otra cosa es técnica, el gesto deportivo. Mi primer apodo o sobrenombre en el deporte del patinaje es Garabato. Tu técnica no era muy buena en el gesto Te deportivo. puedes imaginar por qué me decían Garabato y cómo patinaba. Pero eso cambió muy rápido porque a medida que yo ya empecé a entrenar con Manuel en liga, empecé a mejorar, empecé a creerme el cuento. Mis papás tuvieron que cambiarme patines en menos de 4 meses otra vez porque ya necesitaba unos patines más profesionales, nuevos además, porque eran usados los primeros. Y desde que mis papás me dan esas botas nuevas, yo empiezo a meterle unas ganas, una convicción mucho más fuerte que hace que a los 6 meses de yo estar con Manuel en un entrenamiento, soy 4 veces campeón nacional. Brutal, en muy poco tiempo. Y me quiero adelantar un poquito para hacerte el resumen de cómo fue la progresión. A los 2 años, Selección Colombia. Y a los 3 años, 4 veces campeón del mundo. Sí, porque empezaste a los 13, a los 15 primer mundial y a los 16 ya estabas campeón del mundo. Andrés, tu papá, tu mamá, don Germán, doña Gloria, ¿qué fue eso que hicieron en tu casa que en tu personalidad está tan arraigada la convicción? O sea, ¿qué fue lo que te viste o lo que te enseñaron, lo que te decían? Tuve un ejemplo muy grande de convicción de familia. Mis papás son personas demasiado comprometidas con su familia, con sus hijos y con su pareja. La convicción de salir adelante, de mejorar condiciones de vida, de apoyar en sueños. Con 15 años te vas a Venezuela al primer mundial. ¿Qué tal? ¿Qué tal vestirse ya de Colombia? ¿Cómo la viste? Fue un momento muy especial. Tengo la fortuna de que mi papá puede acompañarme a ese mundial. Él viaja hasta Barquisimeto a verme en mi primer mundial. Obviamente yo también, como siempre, en desventaja de edad y de tamaño, pero esta vez al revés, porque yo fui como prejuvenil a ese mundial. O sea, yo tenía 15 años y todos los de la categoría tenían 17. Y en esas edades se nota mucho más el desarrollo. Entonces fue muy duro para mí porque eran deportistas muy grandes que ya llevaban mucho recorrido y yo estaba mucho más chiquito, delgadito, ya con cierto recorrido, pero no en mundiales ni en un evento internacional. Pero logro una medalla de plata, una de bronce y un 6º puesto en una prueba que a mi mamá le encantaba, que era la combinada. Entonces yo creo que también por eso le metí muchas ganas a esa prueba, por mi mamá. Y me devuelvo a Colombia con esa alegría de, bueno, o sea, yo ya soy de la élite, yo ya soy Selección Colombia, empecé a creerme más el cuento, empecé a salir mucho más a viajes, mucho más fogueo, hasta que llega la sorpresa del 2004 y ese mundial por primera vez oficialmente en la categoría juvenil. Campeón del mundo. 4 veces campeón del mundo. ¿Cómo hacías para que los logros, los títulos, te motivaran y no te distrajeran? Siempre tuve la convicción de querer más, de ganar más, no por avaricia, sino por demostrarme año a año que era capaz de hacer las cosas mejor, que era capaz de volver a ganar. Porque el tema del éxito es
que es muy difícil llegar a la punta, a la cima, y estoy convencido que mantenerse es el doble de difícil. Es mucho más difícil. ¿Sí? O sea, no cualquiera llega, pero mucho menos, no cualquiera, se mantiene durante más de 15 años, siendo campeón mundial, rompiendo récords. Y esa es la convicción, que no solamente convicción hacia el deporte, sino que una convicción de vida. Una convicción que me motive cada día a ser mejor, a pesar de los problemas, siempre hay un nuevo día, siempre cada día es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor o diferente. Y vivir el presente. Te mantenías siempre enfocado en tu día a día. Siempre vivir en el hoy, siempre vivir en qué puedo hacer mejor que ayer y qué puedo preparar para mañana. Pero ve, yo puedo entender ese pensamiento y esa conciencia hoy. Sí. Pero con 15, con 16 años, ¿cómo hacías para mantenerte ahí? Es difícil de creer, pero era muy así. Era muy así de que, dar un ejemplo, todo corría tan alrededor de mis ganas, de mi convicción, de mi sueño de ser campeón mundial o de volverlo a conseguir, que realmente todo giraba en torno a mi entrenamiento y a mis competencias. O sea, yo pensaba si esta gaseosa me la puedo tomar, si me hace bien o me hace mal para el entrenamiento. No tuve excursión en el colegio. Todo era para entrenar. Entonces se volvió una dinámica en donde tenía que maximizar mi tiempo y donde tenía que pensar, ya hiciste esto, ¿cómo vas a lograr esto? Tu primer título mundial. Italia 2004, prueba combinada, la que tanto le gustaba a mi Tu mamá. mamá. Fue una prueba en donde me hicieron exigir de más porque siempre fui puntuando muy bien. La prueba combinada es, el primero puntúa, al último lo eliminan. Entonces siempre hay que estar muy bien ubicado y siempre muy adelante para poder coger puntos. Y Elías, en ese momento que me estaba dirigiendo, siempre me dio las puntuaciones como 5 o 7 puntos menos de lo que yo tenía. Entonces todo el tiempo me decía más 3, menos 2. En realidad estaba más 5, más 10. O sea, siempre me llevó con un colchón, pero yo no lo sabía. En ese momento no tenía la madurez para yo mismo ir contando los puntos en mi cabeza. Y me hizo botarla tanto que terminé ganando la prueba como por 10 o 12 puntos de ventaja contra el segundo. Cuando por fin sale la premiación y por primera vez suena el himno nacional, por algo que yo había hecho, algo que yo había logrado, y lejos de Colombia, fue tanta la emoción que empecé a cantar el himno nacional y se me olvidó. Se me olvidó, o sea, se me olvidó la letra. ¿Pero en qué estabas pensando? No, estaba viviendo el momento, estaba con la emoción. De un momento a otro decía, ¿y qué sigue? Me tocó quedarme callado. En el video se ve que en realidad estoy cantando, de un momento a otro me quedo callado y me quedo escuchando las notas y la gente celebrando mientras acaba el himno y como que vuelvo hacia otra vez como en mí y yo digo, wow, ¿qué acaba de pasar? Pero era obviamente un niño de 16 años que no sabía qué iba a lograr con su vida, ya siendo campeón del mundo. Andrés, de colgarte la primera medalla de oro a cuando te colgaste la medalla número 27 de campeón mundial, ¿qué de distinto hay de ese Andrés? Muchas cosas. Primero, ya tenía una hija, entonces la motivación de esos últimos años también era mostrarle a ella lo que el papá era capaz de hacer, de llevarla a los campeonatos, de salir en fotos con ella. Obviamente una madurez mucho más grande en cuanto a la responsabilidad, a los tiempos, al dinero. Yo creo que todo cambió y ya no solamente patinaba o ganaba por mí o por esa convicción que tenía desde que empecé a patinar, sino también porque era también la forma de ganarme la vida, de trabajar con responsabilidades, con metas también de salir adelante. Entonces ya dejó de ser como un sueño a un trabajo
que lo seguía haciendo con la misma emoción de cuando tenía 13 años, pero la responsabilidad sí era completamente diferente. Vamos con la pregunta. 9 años de triunfos y llega un año, yo lo denomino el anti-Andrés, un año totalmente atípico donde las cosas no se dan. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. Ese 2015 fue un año de muchas situaciones que también lograban distraerme como de ese objetivo que siempre había tenido de ser campeón mundial. Factores externos como el clima, métodos de entrenamiento, rutinas de recuperación, hicieron que tuviera un súper mal año, que no clasificara al mundial, que en Juegos Nacionales solamente ganara una medalla de oro. Pero lo que me hace volver al juego, volver a la senda ganadora, fue, a pesar de que yo sabía que muchas cosas me estaban afectando, fue no echarle la culpa a nada de eso. ¿Se afecta tu convicción en algún momento también? ¿Dudaste por algún momento? Sí dudé de ser capaz de volver a ganar, sí lo dudé. Lo dudé porque es que no salía nada, o sea, nada. Vení, que esta parte yo creo que pues me interesa mucho y creo que me va a servir y nos va a servir a todos. ¿Cómo hiciste? Porque una persona que gana, una persona que construye desde su conciencia, desde su convicción los logros, que pase por un momento tan duro y luego resurja de él, nos va a enriquecer a todos. ¿Qué hiciste, Andrés? Volví a mis raíces, volví a lo que sabía que había sido la clave para empezar a ganar. Entonces tomé la decisión de volver a Cali, de reconectarme con mi entrenador, con Orlando, de reconectarme con mi otro entrenador de fuerza, con Jaime Manjarres, y se convirtió en una lucha constante diaria de tengo que mejorar. En ese año entra un entrenador en Cali a mi historia, yo ya lo conocía, teníamos cierta relación, pero nunca yo lo había adoptado como un entrenador propio. Se llama Ricardo Lenis, le decimos Richard. Sin darme cuenta, en ese momento de que nada me salía, él se dio cuenta que aparte de eso, había dejado de patinar o hacer el gesto deportivo que me había diferenciado de los demás. ¿Garabato? Volví a hacer garabato sin patinar tan mal, visualmente, y él hace que sea consciente que a pesar de los títulos, a pesar del tiempo, el entrenamiento de la técnica siempre es muy importante. Y él logra que yo me vuelva a sentir feliz y cómodo en mis patines. Decías ahora que volver a tus raíces, volver a tu familia, a tu centro para recuperar la fuerza. Quiero que me contes un poquito de eso, pero también estoy convencido que las personas ganadoras como vos, de los momentos difíciles también siempre aprenden algo y sacan algo valioso para luego poder explotarlo también. ¿Qué fue eso más valioso que te dejó el 2015? Porque no creo que haya sido un año perdido. No, para nada, no fue un año perdido, fue un año de valorar lo importante, de conservar lo vital y aprender a perder. Yo pienso que estábamos muy acostumbrados, victorias, récords y un montón de cosas que se estaban logrando que se volvieron paisaje. Se volvieron paisaje y gracias a ese golpe de la vida volví a ser mucho más humano, mucho más consciente, mucho más familiar y me hace al 2016 otra vez
clasificar primero a la Selección Colombia y volver a campeonatos del mundo y volver a ganar. Y ahí es donde se encuentra de nuevo ese Andrés adulto y maduro con ese Andrés de 13 años, con esa ilusión y con esas ganas de empezar a ganar. Panita, el 2016 llega distinto, llega con muchas cosas buenas, vuelven los triunfos y llega una bendición. Ana Sofía, ¿cómo llega Ana Sofía para vos? Bueno, llega como una motivación de seguir luchando, ya con la responsabilidad de ser papá, de mostrar ejemplo frente a las decisiones, frente al día a día. Y también una responsabilidad conmigo mismo de ser feliz y aprovechar cada momento que tenemos en esta vida para sacar lo mejor. Con un papá deportista tan ganador, con una mamá deportista que también tuvo logros muy importantes, ¿cómo ves a Ana Sofía en un futuro? Como una niña extremadamente feliz, muy alegre, le encanta cantar, le encantan los instrumentos, con mucha familia, tiene familia por todos lados que la quieren, que la cuidan, que la consienten. Es una niña muy, muy bendecida y la tarea que tenemos como padres de Ana Sofía es siempre buscar eso, su felicidad y que pueda explotar todo su potencial por donde ella quiera dedicarse en la vida. Pero la ves en los patines, es que yo siento que es una responsabilidad bien dura. Es una responsabilidad muy grande. No sé, en este momento si me preguntas hoy, Andrés, no creo que la vea en los patines. Le gusta mucho todo el tema artístico, el baile, el canto, los instrumentos y me parece fabuloso. Andrés, ¿cómo es llevar una vida en equilibrio donde hay que competir y responder compitiendo, donde hay que estudiar y prepararse porque hay que capacitarse porque la carrera se va a acabar, sí, donde hay que mantener un hogar bien, la niña? ¿Cómo hacías para en todos los ámbitos, hermano, tratar de siempre responder? Responsabilidad. Responsabilidad del momento en el que se estaba viviendo, mucho compromiso. Definitivamente pues Ana Sofía juega un papel crucial ahí, pues como en todo ese tema de la motivación y de salir adelante. Entonces Ana se convirtió en eso, en un motor muy grande, no solamente deportivo, sino personal. Ya todo se convierte como, no solamente tengo que hacer esto para yo crecer como persona, sino qué ejemplo le estoy dando yo a mi hija para que pueda ver ciertos valores reflejados en su papá o en su casa para poder aplicarlos a su vida y poder responder de la misma manera con todas sus decisiones y con todas sus responsabilidades que a medida que va creciendo va a ir ganando. Andrés, aunque la convicción ha sido muy latente en tu vida, solo con convicción no se gana. Para vos, ¿qué más se necesita para ganar? Primero, sueños. Soñar lo que parece imposible y hacerlo realidad. Motivación constante y definitivamente hacerlo porque te gusta, no porque sea una obligación o porque se lo debas hacer o demostrar a alguien más diferente que a ti mismo. Pienso que eso hace un cóctel que puede ser casi a prueba de fracaso. Cuando empezamos esta charla me dijiste que el amor te había traído
a Medellín. ¿Cómo llega Vane a tu vida? Bueno, Vanessa aparece en mi vida hace mucho rato. En el 2010 la conozco, somos muy amigos durante mucho tiempo. Ella hace su vida, yo hago la mía. Y llega un punto en donde nada es coincidencia en la vida. Todo pienso que es un plan de Dios. Nos encontramos por un proyecto personal que yo tenía de creación de marca. Nos reencontramos, nos unimos un poco más y nos encontramos en un momento de nuestras vidas en donde ambos estábamos sufriendo, en donde ambos estábamos con problemas, con falencias, y con mucho respeto encontramos un apoyo el uno en el otro, y donde hace que de un momento a otro nos podamos sincerar frente a esa admiración que habíamos sentido el uno por el otro. Y muy responsablemente, después de tomar decisiones en nuestras vidas, decidimos jugárnoslas el todo por el todo. No hay nada escrito en ese momento, muchísimo menos frente a cuál puede ser el futuro de nuestra relación, pero estábamos seguros de lo que estábamos sintiendo y nos tiramos al vacío. Ya llevamos 5 años juntos, en donde se ha pasado de todo, momentos duros, momentos muy buenos, que han hecho que ya tengamos 2 hijas, Martina y Macarena, y pienso que no hemos dejado de vivir los mejores momentos del amor y de la vida en pareja juntos. Cuando un deportista como vos, que ha ganado todo, está en pista, la gente solamente se enfoca en sus patines, en sus piernas, en lo que va a hacer ese momento. Y no entiende, o sea, que son tantas cosas en la cabeza de un deportista cuando va a la pista, cuando va a su cancha, cuando va a competir, que la gente a veces se olvida de que hay un ser humano que tiene que cargar con el peso de muchas otras cosas a la hora de competir. Sí, yo pienso que desafortunadamente para nosotros los deportistas, la gente tiene mala memoria y siempre queda como lo malo cuando no ganó, y de que algún día o algunos momentos fuimos buenos, fuimos los mejores, y empiezan esos ataques y todo el mundo venirse encima, y pues en realidad en ese momento, si no hubiese sido por Vanessa, no hubiese logrado salir de esa tormenta que estaba pasando por encima de nosotros, porque yo arrastré a Vanessa todo eso. Ella quería que estuviéramos juntos y se involucró tanto que obviamente todo la afectaba. Las personas cercanas, no cercanas, el medio, Ana Sofía, inclusive mi familia. Entonces, a ver, yo creo que ella siempre tuvo la convicción de que esto valía la pena, de que yo era el papá de sus hijas o de sus hijos. En ese momento no sabíamos qué iban a hacer, y me vio como un hombre que valía la pena. Andrés, yo tengo mis 2 cruzados reparados, mis 2 rodillas me las lesioné, una operación en la mano, me fracturé, hay una fractura expuesta. Pero siendo muy honesto, mi pana, mi mayor preocupación en mis lesiones era como no voy a volver a jugar, o sea, de pronto no puedo volver a jugar. ¿Cuánto falta para volver a jugar? Exacto, pero gracias a Dios nunca me vi envuelto en un accidente, en una lesión donde la urgencia era otra, donde ya no estás corriendo por volver a competir, sino porque tenés que sobrevivir. ¿Cómo fue ese 17 de octubre? La verdad fue un día muy, muy difícil.
y creo que fue más difícil para Vanessa, que estaba conmigo en la pista ese día, porque debido al trauma, después de la caída yo no tengo memoria casi de nada. ¿Y te acordás de algo antes? ¿Te acordás exactamente cómo pasó? De memoria no te puedo decir cómo pasó, porque por el trauma que tuve en la cabeza perdí mucha memoria de ese día, pero hay videos, y por la experiencia que yo tengo y por saber cómo yo patino y qué estoy pensando, sé qué estaba pasando en carrera y sé por qué fue la caída. Pero no me quiero imaginar qué pudo pasar por la cabeza de Vanessa al ver una escena en donde, por una mala decisión de un corredor, que aparte de eso estábamos corriendo en lluvia, entonces es mucho más técnico y más peligroso porque la pista es mucho más lisa. Este corredor toma una mala decisión de querer proteger un puesto o una posición con una falta que me hace, porque me pone la mano en la cadera, me hace perder el centro de gravedad, pierdo completamente la trayectoria, y yo, por querer salvar la caída, por querer pasarlo nuevamente, intento salvar la caída todo el tiempo, como buscando ese agarre en los patines para volver a empezar esa aceleración. Termino quedándome sin pista, me voy contra la baranda, contra una tapa de alcantarilla y directamente contra el asfalto de la ruta, y sufro trauma en la cabeza, un trauma en los pulmones y una fractura completa cabalgada de fémur. La escena, por lo que me cuentan, era demasiado dramática porque, aparte de eso, me abro el brazo, me abro la pierna, que me deben coger puntos, entonces estoy chorreando sangre por todo lado. En la caída tengo este brazo abajo de la cabeza, entonces no se sabe de dónde viene la sangre. Tengo la pierna izquierda de la fractura, o sea, cerca de la rodilla, hacia abajo, completamente al revés, con patines puestos, con el uniforme, completamente inconsciente, tragándome la lengua. En el momento del accidente, si no es por un médico que llega a auxiliarme inmediatamente, pasa todo, que me hace la reducción de la fractura, probablemente no sabemos qué hubiese pasado, de pronto no estaría acá, porque cuando hicieron los estudios en la clínica, que me hicieron la cirugía, se dieron cuenta que ya había perdido 3 litros de sangre, y por eso estuve 6 horas en reanimación antes de poder ingresar a quirófano para poder hacer la cirugía del fémur. Entonces, cuando yo me despierto, yo no sé la gravedad de lo que ha pasado, yo solamente pienso es cuándo voy a patinar, el mundial es en 15 días, pero la verdadera tragedia le sucede a Vanessa al ver ese espectáculo, esa escena de su esposo caído, vuelto nada, que no sabe qué va a pasar, que se está tragando la lengua, que no puede respirar. Aparte de eso, ya teníamos a Martina con 1 año. No, ese día fue horrible. Para Vane y para tu familia indudablemente Sí. tuvo que haber sido horrible. Pero cuando vos abrís tus ojos y te empezás a ver o te empezás a sentir, ¿qué pasaba por tu cabeza? Ver perder la ilusión de retirarme como quería, con un mundial, con un título del mundo, y poder salir, como se dice, por la puerta grande, aunque pues eso no. Anita, pero usted no ahí no existe. tenía todavía la dimensión de que su vida había estado en riesgo. No sabía nada, no sabía que había estado en reanimación, no sabía qué tan grave era la fractura. Yo solamente veía la pierna muy hinchada, obviamente por toda la sangre que estaba acumulada, pero yo decía, si ya me operaron, normalmente pues las cirugías, pues uno se recupera rápido, y pensaba en Holanda. A los 2 días competí. Sí, entonces yo decía, bueno, aquí puede que me muera un poquito más, pero
como sea lo voy a Tu lograr. convicción siempre ahí a flor de piel. Siempre queriendo dar lo mejor y sí, con la convicción de lograrlo una vez más. Un deportista tan laureado como vos, tan ganador, que consiguió tantas cosas, que nos dio al país tantas cosas, en este momento, donde me imagino que en tu carrera muchas empresas estaban detrás de Andrés, de apoyarlo también, porque seguramente te apoyaron durante mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando Andrés está en cirugía y el después, y se sabe que ya no va a ir al Mundial y que quizás es el retiro, es el final de su carrera? Bueno, obviamente cuando sucede el accidente, pues todo el mundo aparece. De todos los entes administrativos y deportivos de Colombia, todo el mundo ahí haciendo fila en la clínica para ver cómo estaba. Entonces, pues obviamente pues muy agradecido pues, por todo el apoyo. Pero desafortunadamente, como lo hablamos ahora, tenemos muy mala memoria y poco a poco se va olvidando que Andrés necesita todavía ese apoyo para terapias, ese apoyo para salir adelante, ese apoyo para volver a caminar, para retomar una vida normal. Poco a poco me empiezo a quedar sin ese apoyo, aparte de mi familia. Y es un enfoque ya no en cómo voy a terminar mi carrera o para qué mundial vamos, sino aprenda a caminar otra vez, recupere la movilidad de la pierna, no quede cojo. Entonces también fue duro, pero por mi familia hemos superado todos los obstáculos, ya cada vez estoy mejor, ya afortunadamente he vuelto a la bicicleta, que me anima muchísimo, me da mucha alegría volver a salir a la calle, estar y reconectar con viejos amigos que me había dejado el deporte nuevamente aquí en Medellín, entonces poder disfrutar en semana y los fines de semana en la calle, una buena rodada, de mucho sufrimiento otra vez en Palmas, porque no te lo puedo negar que me ha dado durísimo volver a montar, pero la convicción no se ha perdido. A pesar de que sufro como un berraco en esas subidas, sé que es necesario para mejorar, para en un futuro no muy lejano volverme a sentir cómodo en la bicicleta, volver a recuperar ese nivel. Entonces yo pienso que ha sido los mejores valores y de las mejores cosas que me ha dejado el deporte. Es la convicción de que siempre se puede hacer algo mejor, de que todo puede ser mejor y que nada está decidido. ¿Cómo es un día de Andrés hoy? Bueno, primero me levanto a montar bicicleta, luego a empezar a responder mensajes muy temprano, 7:30 de la mañana, luego dedicarme a Martina para prepararla para sus clases, luego Macarena termina despertándose como a las 9 de la mañana, entonces ya quedarme con Macarena un buen rato, mientras Vane termina de dormir un poco porque ella trasnocha con Macarena. Y ya yo me dedico a salir a reuniones en la mañana si las tengo, sino en la tarde a dedicarme a trabajar, ir a la planta, a resolver chicharrones que no faltan todos los días, pero con mucha alegría de poder estar trabajando y desempeñándome en algo que le he encontrado mucha pasión, que me ha gustado mucho y que ayuda a mi familia a seguir soñando con un mejor futuro. Mi pana, te admiro profundamente, no solamente por lo que me has dado la posibilidad de aprender hoy de vos, porque sos un man súper inspirador, un man que nos ha dado tantas glorias y conocer tu persona, tu ser. Gracias por contarme tu historia, por permitirme transmitirla también al mundo. Sé que necesitamos muchos escuchar testimonios como el tuyo. Y para cerrar, una pregunta final. ¿Vos cómo calificás hoy en día la carrera de tu vida completa? Como una carrera muy emocionante, con muchos altibajos, como una pista de patinaje, pero con una meta muy linda, llena de personas que son capaces de ver lo mejor que tengo por dentro, lo mejor que tengo para entregar y que me hacen muy felices. Anita, muchísimas gracias por invitarme a Medallo. La buena. Gracias. Gracias, Marcelo, de verdad. Muchas gracias. Un bacán vos, hermano. Qué historia, loco.
Chao.